Hola chicos y chicas, os dejo este video tutorial con la explicación del concepto de mol. Pues bien, hay que saber que en química las cantidades de partículas, bien átomos, moléculas, electrones, iones, protones, etcétera, que usamos es enorme. Por tanto, los científicos lo que hicieron fue establecer una nueva magnitud física fundamental del Sistema Internacional de Unidades que le denominaron cantidad de sustancia, que se representa con la letra minúscula n y cuya unidad es el mol. El mol nos va a permitir a nosotros agrupar esas cantidades tan grandes, tan enormes de partículas que tenemos, átomos, moléculas, iones, electrones, del mismo modo que nosotros usamos, por ejemplo, las docenas, las decenas o las centenas. Pero, ¿a cuánto equivale un mol? El mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como el número de átomos hay en 0,012 kilogramos del isótopo del carbono 12. Indicar que siempre tenemos que especificar qué tipo de entidad elemental tenemos, ya que podría tratarse de átomos, de moléculas, de iones, de protones, de electrones u otras partículas o grupos específicos de partículas. En 1811, el químico italiano Amedeo Avogadro enunció la siguiente hipótesis. En un mol de cualquier sustancia siempre hay el mismo número de partículas, independientemente del tipo de sustancia que tengamos. Este número de partículas, que recibe el nombre de número de Avogadro, que se representa por n sub a, es un número constante. Siempre vale lo mismo, no varía, y es equivalente a 6,022 por 10 elevado a 23. Por tanto, el mol sería la cantidad de sustancia que va a contener 6,022 por 10 elevado a 23 entidades de dicha sustancia. En un mol de partículas, bien sea de átomos, de moléculas, de iones, incluso moles de personas, de granos de arroz, de libros, de coches, siempre va a contener el mismo número de partículas, es decir, el número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. La diferencia estriba en que la masa de cada uno de esos moles es diferente. En unos casos va a ser mayor y en otros casos va a ser menor, dependiendo del tipo de partícula que tengamos. Por ejemplo, un mol de átomos de hierro contiene 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hierro. Un mol de moléculas de glucosa contiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de glucosa. Y un mol de iones calcio 2+, contiene 6,022 por 10 elevado a 23 iones calcio 2+. Los tres moles que estamos usando contienen el mismo número de partículas. Evidentemente, la masa de cada uno de estos moles es diferente. Por tanto, un mol de cualquier átomo o molécula es la cantidad equivalente a su masa atómica en el caso de un átomo o a su masa molecular en el caso de una molécula expresada en gramos. Veamos un ejemplo. Un mol de átomos de sodio va a contener 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de sodio. Y la masa que corresponde a un mol de sodio es de 23 gramos de sodio, que corresponde a la masa atómica del sodio expresada en gramos. Otro ejemplo, un mol de átomos de potasio contiene 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de potasio. Y la masa equivalente a ese mol de átomo de potasio sería de 39 gramos, que corresponde a la masa atómica del potasio expresada en gramos. Otro ejemplo, un mol de moléculas de dióxido de carbono contiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de dióxido de carbono.
Y en este caso, la masa de un mol de molécula de dióxido de carbono sería de 44 gramos de dióxido de carbono, que es la masa molecular del dióxido de carbono expresada en gramos. Recuerda que para entender el concepto de mol podemos utilizar el símil de la docena. En un mol siempre se agrupan cantidades o unidades concretas de partículas. En el caso, por ejemplo, de una docena, siempre se agrupan esas partículas de 12 en 12 unidades. Sin embargo, no todas las docenas son iguales. Y nos podemos preguntar, ¿es lo mismo la masa de una docena de huevos que la masa de una docena de garbanzos? Esto es todo, chicos. Espero que os sirva y os ayude a entender el concepto de mol. Un saludo.